El VIH es una infección viral, podemos catalogarla como incurable, que se adquiere por varias formas, ¿no? Uno de los mecanismos principales hoy día en esta fecha es pues vía sexual. Esta es una enfermedad que no se va a acabar, aquí la tenemos. La clave es, no vamos a acabar, hasta el momento no se ha podido acabar, no hay una vacuna eficaz, es una infección incurable, sí, pero tengo todas las posibilidades de diagnosticarme temprano y de iniciar un tratamiento que va a cambiarme el pronóstico, la calidad de vida y va a poder llevar una vida y tener una esperanza de vida igual que el resto de la población. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, soy Claudia Mejía, estoy de nueva cuenta con ustedes en un nuevo episodio de Ya Oíste. En esta ocasión me acompaña el doctor Bruno Ali López para hablar un tema que creo que es uno de los mayores problemas de salud que tenemos mundialmente. Y también queremos como retomar el episodio pasado, nos acompaña una persona que padece VIH, entonces queremos hablarlo desde una perspectiva médica para estar bien informados. Porque como hablábamos fuera de micrófono, hay mucha información que a veces es tanta la información que desinforma, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. De lo básico, la gente aunque sepa o esté enterada de, pues le entra por uno y le sale por el otro, ¿no? ¿Qué es el VIH? Sí, el VIH es una infección viral, podemos catalogarla como incurable, que se adquiere por varias formas, ¿no? Uno de los mecanismos principales hoy día en esta fecha es pues vía sexual. Es una transmisión de contactos bastante estrecho y que tiene que ser cambio de secreciones vía sexual o una transfusión sanguínea, pero eso ya desde que se hace un buen tamizaje a la sangre ya no ha pasado eso. Pero también eso ya con las nuevas pruebas se ha evitado ese tipo de transmisión. Entonces prácticamente que un 100% podemos ahorita sin problema decir que es de vía sexual. Es un contacto sexual donde haya mucho intercambio de secreciones, sangre, por ejemplo, para que se contagie una persona. No se contagia por un beso, no se contagia por un saludo de mano, no se contagia por tocar el sudor de alguien. Eso no es posible. Entonces estos pacientes generalmente tienen a veces un estigma injustificado totalmente de convivencia con la gente, porque no hay forma de que ni a su familia ni a sus amigos que conviven con él llegue a infectarlo si no es de un modo de ese tipo de relación sexual, por ejemplo, sin protección. Entonces, pues sí tenemos un serio problema en eso, ¿no? A pesar de que ahorita hay tanta información al alcance de todos, pero parece que no se ha sido bien transmitida o bien entendida, y seguimos siendo uno de los principales problemas, incluso empeoran el apego de los pacientes, porque no van a buscar atención médica, porque dejan de tomar su medicamento para que no se cuente su familia, por ejemplo, o sus amigos. Entonces todavía es un área de oportunidad para mejorar todavía la información de cómo le llega a tanto los pacientes en riesgo como a los que no, de cómo se contagia esto y cómo se transmite para que no haya temores infundados, pues, ¿no? Con todo el resto de la gente. Sí, hay muchísimos mitos. O sea, yo he escuchado, ya te picó un mosquito que picó a una persona con VIH. Es sospechoso, no creo, ¿no? Ya me besó, pero yo tenía una llaguita. Pero tú comentas que es a través de sangre, no de secreción por la boca. Sí, no, sudor, ¿no? Son secreciones genitales, vaginales o semen, por ejemplo. O transmisión directa sangre, ¿no? Sangre o una abertura de la piel así totalmente que pueda llegar ahí la sangre, pero esa es una situación que en un saludo de mano, incluso en un beso, eso es imposible que llegue a pasar. Entonces yo creo que ahí hay que mejorar cómo se transmite esa información. Otro problema que también tienen es que a un paciente que diagnostican con VIH también las familiares o sus amigos le tienden hasta a compadecerse de más, o a veces hasta sentir lástima o un sentimiento así de que pues, se va a morir, ¿no? O le va a ir muy mal. Cuando la realidad es que con los pacientes, cuando llevan un buen tratamiento, pueden llevar una vida normal como cualquier otra persona y hacer todas las mismas actividades, tener las mismas capacidades, tener el mismo desempeño laboral, escolar que cualquier otra. Y eso también obviamente lleva a pues otro estigma también, ¿no? De este ya se va a morir, o no va a estar mal, ¿no? No hay que tratarlo así con pincitas y eso pues se transmite al paciente, ¿no? Porque él siente que sí, él
no va a poder, él que se va a enfermar, y eso también es otro tanto problema para la gente que rodea al paciente como para el propio paciente. Entonces eso es otro de los mitos que hay que quitar. Son los extremos, o sea, desde que una persona tal vez, ya se fue a revisión, fue diagnosticado y todo, entonces lo quiero ocultar, no quiero que nadie se entere, pero está el otro extremo de cuando se entera, y como dices, la familia, sobreprotección, y entonces eso es un tema que también es importante visibilizar. El acceso a la prevención, al diagnóstico y hasta el tratamiento en México es accesible, pero esta otra parte de las personas que quieran hacerlo. Una persona que ahorita nos esté escuchando, que diga, presiento que tengo esto, ¿no? O no me cuidé y quiero revisarme. ¿Cuál es el primer paso a seguir? ¿Qué tiene que pensar él o qué tiene que hacer él? El primer paso de una persona que se siente en riesgo de tener VIH o de haberse infectado por VIH es que entre más rápido se diagnostique, mejor pronóstico va a tener y mejor le va a ir en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su desempeño profesional, laboral, lo que sea, les puede ir mucho mejor. Entonces, si ya llegaste a infectar de una infección que es incurable, pues lo mejor ya es empezar a tratarte y poder llevar una vida como si no tuvieras esa infección. Entonces, lo primero es decidirse a irse a hacer la prueba. La verdad es que ahora hay muchísima accesibilidad para hacerse las pruebas. Por ejemplo, en las clínicas familiares, tanto de institución, el ISSSTE, el IMSS, tienen las pruebas. Uno va a ir a solicitar y te las hacen. A veces hasta tienen pruebas rápidas, ni siquiera es de la de sangre entera. O sea, te hacen un piquetito en el dedo y listo. Están las clínicas de Condesa, y están todas las clínicas de medicina familiar o centros de salud de la Secretaría de Salud, también en están distribuidas a todo lo ancho de la República. Ahí puedes solicitar una prueba y nadie te la niega, ni es más, ni siquiera se piden muchos requisitos para eso, ¿no? O sea, esa es la ventaja que hay. Entonces, el que digan que no hay dónde hacérsela, eso es falso. O sea, realmente hay dónde hacérsela, nada más que necesitamos que la gente se decida a hacérselas. Y en estos lugares no son víctimas de señalamientos o de discriminación. Lo que he visto con los pacientes es que luego quieren hacérsela donde no los conozcan, ¿no? O ser lejos de su casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si viven en una alcaldía muy pequeña, digamos, ya, por ejemplo, si la clínica familiar está céntrica en el área donde está la alcaldía, por ejemplo, ¿no? O el municipio, en provincia, la gente o la enfermera es su vecina, o el médico es a lo mejor su conocido, etcétera, o lo ven entrando de ahí. Entonces, por eso quieren evitar eso. Pero volvemos a lo mismo, es que yo esperaría que el personal de salud tal vez no tenga ese problema, pero a lo mejor la gente alrededor, pues sí es el estigma que se tiene todavía, ¿no? Cuando deberían ellos ser conscientes, y ahí sí siento que falta esa promoción de hazte una prueba. No, pero si yo no tengo riesgo, todo el mundo necesita una prueba en su vida. Llevando eso, prácticamente vería normal que alguien vaya y se quiera hacer la prueba. ¿Por qué? Pues porque tengo que tener una al menos durante mi vida, ¿no? Eso siento que es como que algo que falta. Pero sí es real eso de que los pacientes buscan un lugar lejos de donde viva. Bueno, es que la sociedad somos tremendos. También hablamos de hacer conciencia, ¿no? Pero pues a veces estamos tan acostumbrados también a prejuzgar a la gente que es difícil. Así es, eso sí es también un problema con el que se ha batallado, y obviamente pues eso disminuye la probabilidad de que un paciente vaya a hacerse la prueba, pero al menos en esa parte de que puedan encontrar dónde hacérsela, sí hay acceso. Sí es bastante accesible ahora en estas épocas. Después de que se hicieron la prueba y que salieron positivos, ¿cuál es el paso a seguir? Ahí ese es un buen punto, y de hecho es un tema así bastante caliente, lo podemos decir a nivel mundial, de la forma en cómo captas al paciente, cómo lo metes a cuidados, ¿no? Entonces, muchos recomiendan esto, y se han hecho, por ejemplo, clínicas, a lo mejor Condesa, que es la especialidad, pero Condesa está aquí nada más, ¿no? O sea, tendríamos que tener una clínica en todos lados donde se dediquen a eso. Te hago la prueba, sales positivo, hoy mismo antes de que te vayas de aquí, te llevas tratamiento. Ese es el ideal, e incluso se ha hecho estudios así en otros países donde a eso hemos mejorado el apego, mejor el pronóstico de los pacientes. Porque si yo le digo, ¿sabes qué? Saliste positivo, vas a hacerte
es otra prueba. Vienes a cita este día. Ahí perdemos a muchos. Entonces prácticamente es diagnóstico y tratamiento en la misma consulta. Ese sería lo ideal. No siempre se puede porque hay pacientes que a lo mejor necesitan otro tipo de abordaje antes de iniciar el tratamiento. Descartarle oportunistas y ahí es donde es un poquito más complejo. Pero en aquel que no, la verdad es que está indicadísimo de una vez iniciar el tratamiento. Entonces ahí, por ejemplo, los médicos de primer contacto que llegan a diagnosticar pacientes, su prioridad debe ser inmediatamente mandarlo a donde le dan tratamiento. Y si no es así, el paciente lo puede solicitar. Lo puede solicitar, nada más que si en esa fase donde va a buscar en otro lado a que le den el tratamiento, a sacar una cita, ahí es donde el paciente puede, pues a lo mejor ya no verlo como una prioridad su tratamiento, ¿no? O ya sabiendo que es positivo, a lo mejor ya no quiere que a lo mejor lo vayan se den cuenta, ¿no? Que está tomando un medicamento ahí extra. Entonces ahí es donde ya empiezan los problemas. Entonces es fácil ya mejor no ir a la cita o no ir a acudir por el medicamento. Ahí se pierden muchos. Por eso ahorita ha sido como una tendencia de muchas instituciones a nivel mundial de promover el diagnóstico y tratamiento en la misma consulta. Ese sería el ideal. Pero sí hay que pensar siempre que no es el mismo paciente que yo le diagnostico a lo mejor diabetes y lo mando a su clínica que le den tratamiento, que al paciente que le diagnostico VIH y lo mando a su clínica que le den tratamiento. Es mucho más altamente probable que pierda a este paciente. Es que alrededor de esa enfermedad se tienen muchos y si no le informo estigmas. bien, y si no le doy yo mismo soporte de que necesita el tratamiento, que es cómodo el tratamiento, que puede tomarlo y le va a ir muy bien, pues también ahí voy a perderlo, ¿no? O sea, entonces ahí hay que... Esa es la fase donde yo creo que se pierden muchos. Entonces ahí es donde es una ventana de oportunidad donde podemos mejorar y como médicos de primer contacto, por ejemplo, que lleguen a diagnosticarlos, que les den un buen soporte y recomendaciones al paciente. Si no le pueden iniciar tratamiento en ese momento, pero darle todas las facilidades para que lo pueda adquirir o a iniciar pronto, pues. Y también yo sé que no hay muchos casos de que una persona diga, no me atendieron aquí, me voy a otro lado, ¿no? Pero si nos estás escuchando y te ha pasado, puedes pedir una segunda opinión, puedes ir a otro lado y que te puedan atender como se debe. Exactamente, sí, pero no, que no dejen de buscar su tratamiento. Eso es ya que tienes el diagnóstico, la única forma que puedes cambiar tu pronóstico y tu calidad de vida es con el tratamiento. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Ahora, como toda enfermedad, el VIH también tiene etapas. Así es. Nos comentabas que dependiendo de la etapa del diagnóstico es cómo va a ser el tratamiento. Exactamente. Por ejemplo, un paciente que lo diagnosticamos con 1 año de infección, es muy probable que lo encontremos bastante bien, todavía con una buena reserva inmunológica. Pero un paciente que nos lleva 8 o 10 años de evolución, por ejemplo, lo vamos a encontrar en una fase donde ya su inmunidad está totalmente deteriorada y probablemente ya tiene infecciones oportunistas asociadas a la inmunodeficiencia que tiene, ¿no? Que finalmente eso es lo que enferma e incluso mata a los pacientes con infección por VIH o que viven con VIH. Entonces, antes de iniciar el tratamiento a ellos tenemos que descartarle y buscarle ese tipo de patógenos, que no es sencillo. Sí necesitamos ya recursos de hospitalarios, incluso medios de cultivos, estudios de imagen, etcétera, para poder darles el tratamiento con confianza. ¿Por qué? Porque hacen una cosa que se llama reconstitución inmune o síndrome de reconstitución inmune. Digamos que al momento que está el patógeno ahí oportunista y nosotros mejoramos su sistema inmune, su sistema inmune con el tratamiento antirretroviral mejora y ataca a ese bicho. Lo hace tan excesivamente que el paciente se pone mal, o sea, se pone muy mal, al grado de que amerita hospitalización o le puede dar un edema cerebral, o le puede dar una falla cardíaca, etcétera, muchas cosas. Entonces, ese paciente es el que es muy complicado iniciarle de manera prematura los antirretrovirales, el medicamento antirretroviral, pero necesitan un abordaje amplio antes de. Pero la meta ideal no es que captemos a los pacientes ahí en esa fase, porque si ese paciente tuvo 10 años de evolución, lo ideal es que no lleguemos, que los pacientes pasen tantos años con la infección y no los diagnostiquemos. Lo ideal es que en los primeros meses o incluso, o sea, los primeros años máximo,
se haya diagnosticado. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le llegó la información, porque él sabe, se le informó cuáles son los riesgos y él siente que está en riesgo y entonces buscó hacerse la prueba, la encontró, tuvo diagnóstico y le iniciaron tratamiento. Ese sería el ideal. Entonces, la meta aquí de la atención de los pacientes o el diagnóstico de infección por VIH es esto, ¿no? El 90%, como dice la OMS, 90% diagnosticados, 90% indetectables y 90% en tratamiento. O sea, esa es la meta. Entonces, aquí pues la clave es esto, ¿no? De diagnosticar temprano, porque obviamente en todos los aspectos, tanto de cómo se va a recuperar el paciente, si va a sobrevivir o no, fluye en qué etapa lo encuentres. Eso que comentas, sí es muy importante. O sea, la etapa hace la diferencia en que un paciente inicie el tratamiento y la pase como si nada, a un paciente que le inicie ya muy deteriorado su sistema inmune, y a lo mejor ya ni siquiera estamos batallando con el tratamiento del VIH por sí mismo, sino batallando con el oportunista que tiene, que a lo mejor no lo logramos tratar efectivamente. Porque por ejemplo, estos pacientes, si llegan a tener una infección con tuberculosis, vamos a poner tuberculosis, de por sí el tratamiento es bien complejo, ¿no? Bien complejo, y hace muchas interacciones con el medicamento antirretroviral, tiene muchos efectos adversos, poca tolerancia al paciente. Entonces, en esa fase donde uno lo está tratando, ahí podemos tanto perder al paciente porque no le gustan los medicamentos, le está cayendo mal y ya mejor no decide ir a atenderse, o llegar a tener complicaciones mortales, ¿no? Incluso de esto. Es más complejo. Muchísimo más complejo, muchísimo más. Entonces aquí la ideal sería diagnosticar temprano. Esa es la meta, y aquí los pacientes, por ejemplo, que tengan riesgo, lo mejor que pueden hacer antes de esperar a llegar a tener un síntoma, porque a lo mejor eso sí lo pueden encontrar, a lo mejor ponen ahí en el Google síntomas, y ahí vienen, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, sí. ¿Cómo saber? Más bien, yo les recomendaría que en lugar de buscar síntomas VIH, pongan factores de riesgo para infección por VIH, ¿no? Y vean todos y pues si cumplo 1 o 2, voy a hacerme la prueba. Esa sería la ideal. Sí. No de síntomas, no, pues ya, ahí ya cuando voy a buscar por síntomas es que seguramente llevo mucho tiempo con la infección y mi sistema inmune pues ya está muy deteriorado. Y que quizás ya sabes que de verdad puedes tener VIH, ¿no? Nada más estás como buscando ahí a ver si sí o no. Exactamente. Sí, porque si estás buscando es que porque tú tienes el riesgo. Entonces ahí es realmente darle la facilidad para que se hagan la prueba y pues darles estas recomendaciones de que busquen siempre el diagnóstico, no estar enfermos, ¿no? Para buscar diagnosticarse. Sí, yo creo que el miedo a saber que uno tiene VIH o que puede tener VIH ha de ser difícil. Nos comentaba nuestro invitado pasado, su historia fue muy, muy fuerte. Prácticamente la pareja que él tenía lo secuestró, estuvo con él mucho tiempo, lo obligaba a hacer cosas, y cuando él de plano dijo, ya me voy, bye, o sea, no bye, esta persona le dijo, pues sí, pero tú siempre vas a estar conmigo y yo contigo. Entonces ahí pues como que le prendió esa banderita roja y dijo, no, pues ¿qué es esto, no? O sea, entonces se fue a hacer la prueba, resultó con VIH y digo, fue para él quizás un viacrucis, pero ahorita él lo que cuenta es que está en tratamiento, le hicieron el diagnóstico, está en tratamiento y hasta tiene una pareja que no tiene VIH y que pueden tener una vida normal. Entonces, hablando de esto, el tratamiento de VIH, puedes hacer tu vida normal, puedes tener tu pareja, puedes tener relaciones sexuales con protección, pero para la pareja también hay algún tipo de tratamiento o prevención. Ahorita el tratamiento antirretroviral, antes incluso cuando empezaron estos esquemas nuevos, se le llamaba altamente activo, terapia antirretroviral, ¿no? Y ahorita ya hasta se quitó eso de altamente activo porque todos son muy altamente activos. Entonces ya se omitió eso. ¿Pero qué significa? Que es la combinación a veces de 3 antirretrovirales en una sola tableta incluso. Ah, ok, que es muy fuerte. Y de una vez al día, exactamente. Y con eso combinas 3 medicamentos con efecto dirigido hacia el VIH, al virus, pues. Y con eso se mantienen los pacientes indetectables. ¿Qué quiere decir indetectable? Que los equipos para medición de sangre de la carga viral no detectan que haya virus. ¿Hay virus en su organismo? Sí lo hay. Porque es un virus que se implanta en el ADN, por ejemplo, los linfocitos del cuerpo humano, y no hay forma de sacarlos ahí, es imposible. Pero el paciente, lo que nos demuestra al estar indetectable en los métodos de diagnóstico de laboratorio es que no está haciendo replicación activa. Y antes, por ejemplo, a la pareja seronegativa, le llamamos nosotros, que no tiene infección por VIH, con el paciente que tiene VIH que está en tratamiento indetectable, pues teníamos la reserva de decirle, bueno, pues a ver si había que cuidarse de todos modos, o hace unos años, ¿no? Pero ya hace un tiempo para acá, si el paciente, hay ya hasta un concepto que se llama, que ya es así ya muy conocido, que es indetectable, es igual a intransmisible, porque ya se vio en muchísimas cortes, hablamos de miles de pacientes que tenían parejas
negativa, o sea, sin VIH, que ninguna realmente se contagió en el paciente que está bien controlado. Entonces, ahorita con toda la confianza ya le puedes decir a un paciente que puede tener vida sexual, incluso no hay necesidad de tener protección, o incluso pueden procrear hijos, por ejemplo, ¿no? Si fuera una mujer o hombre, sin ninguna limitación, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones ahí que se tienen que ver después, pero realmente pueden llevar una vida sexual sin restricciones o miedo a infección, siempre y cuando pues tu paciente esté indetectable, ¿no? Indetectable es que él está tomando bien su tratamiento, que no tiene resistencia para su tratamiento, que no tiene problemas con interacciones medicamentosas, que absorbe bien el medicamento, y que ya llevas un buen tiempo, varios meses o años de preferencia, o sea que más de un año al menos, que llevas documentando que el paciente está indetectable, que tú infieres que el paciente va a tener buen apego, ¿no? Hay pacientes que desde que tú lo estás viendo, lo estás dando seguimiento, ves que va a tener buen apego. Ese paciente es indetectable, es igual a intransmisible. Esa es una gran ventaja. Ahora, el otro caso donde el paciente, lo ideal es que si tiene una pareja sin infección por VIH y él tiene VIH, lo ideal es que lleve bien su tratamiento para que no infecte a su pareja, ¿no? Eso hay que dejárselo muy claro, y que de él depende, pues, que no se infecte a su paciente o su pareja. Pero en el caso, por ejemplo, de la que él tal vez tenga riesgo o que no conozca bien el estatus de la pareja con el que está, ya existe algo que se llama PrEP, y que ya algunas de las clínicas de atención de VIH de aquí del país ya lo están dando. Es una combinación de una tableta que tiene 2 componentes, y que los pacientes lo empiezan a tomar continuamente por más de 30 días. Tiene que hacerse una prueba antes de que sea negativo, porque si no, pues estamos generando resistencias del virus. Que sea negativo y que lo empiece a tomar. Después de 30 días de que ya lo empezó a tomar, el paciente ya está protegido contra VIH, y si en un dado caso, lo ideal es recomendarle que tenga todas las precauciones, porque no lo estamos previniendo de otras infecciones de transmisión sexual, pero ya está documentado que no se infectan, que les reduce al menos un gran porcentaje y no llegan ya a infectarse. Entonces es algo también de la profilaxis preexposición, el PrEP que le llaman, y ya se está ofertando libremente. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues que no se van a infectar de VIH en una gran mayoría, ¿no? El efecto que puede tener es que sí pueden abusar un poquito de la confianza de que no se van a infectar con VIH, y sí aumentan las tasas de, por ejemplo, infección por hepatitis C, B, gonorrea, sífilis. Sí, porque ya no se usa el método anticonceptivo. Ya no usan condón, prácticamente. Y entonces ahí es donde pueden infectarse. Pero esa sería una forma, por ejemplo, de proteger al paciente con infección por VIH, que tome, más bien que un riesgo de adquirir VIH que para prevenirlo. Sí, y la pareja realmente ahorita ya no es un problema, la pareja cero o sin infección por VIH con un paciente que vive con VIH, ¿no? Realmente si el paciente es responsable y toma bien su medicación, se va a mantener indetectable mucho tiempo, puede llevar una vida normal como si no tuviera la infección. La opción 1 está bien padre, es un dato muy relevante y que creo que la mayoría que nos está escuchando no sabía, porque bueno, al menos yo no sabía que ya no hay riesgo de que puedas infectar a tu pareja teniendo relaciones sexuales si llevas bien tu tratamiento. Solo si llevas bien tu tratamiento y si estás en constante atención de un médico. Hay que hacerle mucho hincapié al paciente. Uno como médico, para dar esa recomendación, sí tienes que darle un buen seguimiento al paciente y estar seguro que va a ser un paciente que va a tener buen apego de aquí en adelante, que ya lleva un buen tiempo indetectable, que no va a haber problemas de que haya alguna falla en su tratamiento, y le puedes dar esa recomendación sin duda. Pero sí hay que tener mucho conocimiento de la situación del paciente y de su caso, ¿no? Es un buen seguimiento. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Ahora la cuestión 2, que hablaba sobre el PrEP, tratamiento del Sí. PrEP. Solamente se le indica a las personas que pueden contraer VIH. Digo, todos podemos contraer VIH en algún momento, Claro. si es que no nos cuidamos, ¿no? Pero solamente se le indica a las personas que tienen pareja con VIH, o puede ser al libre. Puede ser libremente. Tienen que tener ciertos requisitos, pero si, por ejemplo, si es una persona que tal vez tiene relaciones ocasionales, ¿no? sin alguien que no conozca, o de repente olvide el condón, y le ha pasado frecuentemente, pues él ya debe de estar consciente que es una persona de riesgo. Entonces, el hecho de no saber la condición de la otra pareja, si tiene o no VIH, eso también ya les aumenta el riesgo. O sea, el hecho de que no sepan, no por eso venía esto de que solamente quien sepa que tiene VIH, no, porque a lo mejor
ni siquiera lo saben, por eso mismo lo pone en riesgo, ¿no? No saben la condición de su otro paciente, de su pareja, o parejas, ¿no? Pueden ser varias. Entonces, esa persona es la que debe de solicitar el PrEP. Pero sí tiene que cumplir pues una toma adecuada del medicamento por más de un mes. Tiene que cumplir que aún así pues va a tener los métodos de usar condón de todos modos, aunque esté con esa protección. Y tiene que cumplir que no tenga una buena prueba y que se tiene que repetir a veces al principio mensual, después cada 3 meses, cada 6 meses, de que no se ha infectado por VIH. Y estar bien seguros antes de que lo inicie que no tiene VIH. Ese es un requisito fundamental, pero lo puede ir a pedir cualquiera que se sienta en riesgo de adquirir VIH. ¿Cuántos de tus pacientes han continuado con el tratamiento o cuántos han declinado? El tratamiento antirretroviral. La verdad es que varía también la población que atiendes. Eso sí es real. Ahorita, por ejemplo, la población que tenemos nosotros es población, la mayoría adulta, que incluso pues ya ni siquiera están ahorita como con factores de riesgo, o incluso los captamos por otras comorbilidades, ya no tanto por la infección por VIH, sino por otras, no sé, puede ser a lo mejor un cáncer. Entonces, la verdad es que no hemos perdido muchos, sí tienen un buen apego. Por ahí algunos pacientes, y eso también es importante, hay que hacer una buena consejería de cómo, por ejemplo, a poder atenderse aquí la atención por VIH y el medicamento es libre. Entonces, tanto puede ser como en el IMSS, puede ser en el ISSSTE, puede ser en la Secretaría de Salud. Ahí se pueden atender y darles tratamiento. No es necesario que tengan una derechohabiencia. Entonces, sí siento que a lo mejor los que hemos llegado a perder es cuando hacen una transición donde a lo mejor se retiran o se renuncian a su trabajo o pierden una derechohabiencia. Y ahí es donde sienten que ya nadie les va a dar su tratamiento. Ahí depende de nosotros que hagamos una buena transición a la Secretaría de Salud, por ejemplo. O sea, si el paciente pierde su derechohabiencia y ya no es posible a lo mejor darle medicamentos, hacerle una buena referencia por ejemplo, a una clínica especializada como Condesa o a un Capacit, por ejemplo, okay, que pueden seguirle dando su continuidad, le dan su tratamiento y así ya no los perdemos. Esa es una parte donde sí podemos perder pacientes. La verdad es que sí, los pacientes más jóvenes son los que más tienen la tendencia a perder continuidad. Hay un paciente, por ejemplo, que tengo que oculta el diagnóstico a sus amigos y a su familia. Entonces es bien complejo, él tiene el linfoma. Entonces está atendiendo por el linfoma y pues por eso va al hospital, ¿no? Eso es lo que dice a su familia. Pero entonces cuando uno lo manda a recoger sus antirretrovirales, cuando uno le manda a hacerse estudios, pues lo hace escondidas. Entonces cuando lo va a hospitalizarse no se le puede hacer eso porque ahí está su familia y entonces se da cuenta. Entonces con él sí hemos tenido problemas de que a veces se queda unas semanas sin su tratamiento, en lo que lo surte y así se la pasa. Y ese es el riesgo de que este paciente, por ejemplo, pueda tener resistencia después si lo viene tomando de manera irregular, falla inmunológica, que no recupere su inmunidad completamente. O que contraiga otra enfermedad. O que sí, realmente así asociada a la a que no está recuperándose completamente de la infección por VIH. Entonces, eso es uno de los pacientes también con los que a veces tenemos ahí un poquito de problemas. Por eso es que comentaba desde el inicio de que el apoyo de la familia es muy útil y más en pacientes pues que conviven mucho con su familia o que están al cuidado de otros familiares. Es también otro tema importante. Pero sí, depende mucho de la población que uno atienda, qué tantos son los factores que a lo mejor debes vigilar o buscar o apoyar para que vea mejor en la adherencia. Sí, aparte también del tratamiento, el de poder salir adelante, influye muchísimo la familia y amigos. Por ejemplo, este chico también nos comentaba que cuando sus amigos se enteraban, pues sí, la mayoría era así de... Se alejaban, ¿no? Porque pues, por ejemplo, yo recuerdo una vez una persona muy cercana a mí me dijo, ¿me pasas mis pastillas? Cuando veo, decía retrovirales. ¿Cómo? Entonces, en parte yo me quedé en shock. ¿Cómo no sabía, no? O sea, esta persona se ve tan bien. O sea, muy bien. Me dice, sí. Entonces, por momento yo me quedé así como en shock, pero no la hice a un lado. O sea, al contrario, ¿no? Fue bueno, ok, te estás cuidando, te estás tratando. Qué padre. Pero hay muchísima gente que no actúa de esa forma, ¿no? Y eso impacta demasiado en el seguimiento del tratamiento de las personas. Así es. La verdad es que, afortunadamente, la población que me ha tocado a mí atender, sí pueden tener problemas, a lo mejor que se alejen amistades, pero la mayoría de las veces la familia les da mucho soporte. A pesar de que el diagnóstico medio entiendan qué es o todos,
los apoyan. Eso sí he notado, puedo decir que muy pocas veces he notado que sus papás, por ejemplo, los hagan a un lado. O sea, siempre han apoyado, ¿no? Eso también es de recalcarse, porque yo creo que la mayoría de los papás, ¿no? A lo mejor hay la fortuna de algunos casos que no, pero la mayoría de los papás yo creo que siempre apoyan a su hijo en esa situación, a pesar de que sea una enfermedad con tanto estigma, ¿no? Que sigue siendo de tabú. Sí. Porque a pesar de que se descubrió hace muchísimo tiempo, se viene arrastrando todo ese tabú de lo que es el VIH. Y a pesar de tanta información, ¿no? Todavía seguimos batallando con eso y seguimos batallando con que alguien se identifique con riesgo y que vaya a hacerse una prueba. Tú nos traes unos datos bien importantes, digo, yo no sabía, ¿no? Que era posible disminuir esa carga viral, digo ya, y poder tener relaciones con tu pareja sin ningún problema. Infectar. Sí, claro. Que claro, hay que dejar bien claro mientras lleves tu tratamiento y mientras estés con tu médico. Exacto, y tu médico te pueda dar esa luz verde, digamos, sí se puede hacer. Pero sí, también creo que lo más importante también es recalcar cómo es la transmisión. O sea, quitar esos mitos de que, ya te saludé o ya agarré algo que tú agarraste y ya me infecté. Sí, por ejemplo, en la casa, que en la familia del paciente. O sea, no debe haber ese miedo, por ejemplo, a sentarse en la misma silla que él, a recostarse a lo mejor en la cama que él se acostó. Comer con los mismos cubiertos. Exacto, comer con los mismos cubiertos, tomar del mismo vaso de agua. Eso no debe de dejarse de un lado por completo. No va a ser la transmisión de esa manera. Es más fácil contagiarse de COVID 1000 veces, o sea, pero totalmente, o de otras cosas, muchos más que no tienen tanto estigma y que realmente son más contagiosos. Es más fácil contagiarse de tuberculosis, por ejemplo, que de esto no se contagia de esa manera. Entonces, malamente o sigue con un estigma injustificado totalmente, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, cuántos ahorita ya el COVID pues ya muchos ya sí, ¿no? ¿Qué es COVID? Exacto. Entran a un restaurante y ya no les importa que esté llenísimo, al antro y todo esto, ¿no? Cuando en un momento sí causó, pero se perdió muy rápido el estigma del miedo, ¿no? o el miedo a contagiarse, y con VIH pues sigue todavía estando como si lo fuéramos a adquirir así, cuando ni siquiera es el mecanismo de transmisión y ni siquiera hay posibilidad mínima de poder infectarse de alguna manera que no sea, por ejemplo, una relación sexual. Y de que hasta ahora no hay cura, pero es tratable. Es tratable totalmente. Muchos mencionan que incluso es más complicado ahorita llevar un buen control, por ejemplo, de diabetes o de hipertensión, que también es una enfermedad crónica, que de infección por VIH. Por ejemplo, un paciente a veces con diabetes lo tenemos que tener con insulina, tenemos que tener con 2 o 3 tabletas al día. Y ahorita está fácil con una tableta nada más de medicamento antirretroviral tener bien controlado al paciente y ser totalmente funcional y mental y físicamente. ¿Cuánto es la esperanza de vida? Un paciente con 20 años que se haya contagiado de VIH hace 3 semanas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve ahorita recientemente un paciente que quede claro que fue adquirido, no fue congénito, un paciente de 13 y 14 años, uno de 13 y 14 años. Y siempre la pregunta es eso, ¿cómo es el pronóstico? Y te puedo decir que, por ejemplo, viendo a los de pacientes con infección congénita, pues a lo mejor ahí puedes darte una idea, pero la realidad es que no hay, ahorita la teoría es que con el tratamiento tan efectivo que hay ahora, pueden tener una esperanza de vida similar a la de la población que no vive con VIH. Sí, en las grandes cortes de pacientes que se han seguido, también no es que haya muchísimo, porque pues, es una infección relativamente nueva comparada a otras infecciones, ¿no? Que lleva sí lleva bastantes años, pero no para decir así, ¿no? Ya tenemos así una esperanza de vida de tanto. Tienen a lo mejor un poquito de más incidencia de a lo mejor enfermedades cardiovasculares o algunos cánceres tal vez, pero que cada vez esto con la mejora de los tratamientos se ha visto muy disminuido al grado de prácticamente equipararse al de la población que no tiene la infección, bueno, la población que no sana en teoría. Entonces podemos decir ahorita así en términos generales, porque pues todavía ahí la información es muy variada también, ¿no? Dependiendo de cada corte mundial que ha seguido a los pacientes, que prácticamente ahorita en este punto donde estamos el pronóstico de vida o esperanza de vida es similar, simplemente que sí necesitan un poquito más de tamizajes para cánceres oportunamente, para enfermedades cardiovasculares, pero algo sí te quiero recalcar, que eso lo deberíamos tener, ese tamizaje de todos, y eso tenemos muy mala cultura de no hacerlo, pero ellos sí en especial tienen que tener muy claro que pues hay que estar vigilando
aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de algún cáncer, pero la esperanza de vida, podemos decir en términos generales, es igual. Tenemos una pésima cultura de cuidado de enfermedades, de prevención. Nos podemos morir por una gordita de chicharrón afuera en la calle. La realidad es que sí, nos puede dar un infarto, O sea, a los 50 por si seguimos comiendo las gorditas es que nos gusta. Y el paciente que vive con VIH puede seguir sano y bien, ¿no? Entonces la verdad es que hay más riesgo ahorita en el estilo de vida que llevamos que vivir con VIH. Esa es una fase, la verdad estamos en una fase así increíble, o sea, para el tratamiento de nuestros pacientes. y siguen avanzando. Y seguimos avanzando, o sea, no ha habido todavía la introducción aquí en México formalmente porque apenas está entrando a otros países donde se hace la aprobación de los medicamentos y todas estas fases, pero ya hay medicamentos donde se pueden hacer una inyección que sea mensual o incluso semestral y así ya no hay más riesgo de que ya no se les olvide el medicamento o que tengan que andar llevándolos si viajan de un lado para otro, pero se ponen una pequeña inyeccióncita y con esa ya pueden estar llevando su tratamiento completo y con buena eficacia. Entonces son nuevos medicamentos que son de acción prolongada o liberación prolongada y que también pueden mejorar la adherencia y el apego de los pacientes. Entonces tenemos ya esa fase y que sí, seguramente vamos a lo mejor estar en un momento donde a lo mejor se apliquen una medicación cada 6 meses y ya con eso mantengan un buen control de la infección por VIH. Pero es un tiempo donde realmente ha comparado y ha crecido muy rápido porque hace 6 años te hablaba mejor que teníamos nosotros de primera opción un medicamento que a lo mejor tenía mucho más efectos adversos, con más riesgo de hacer resistencia más pronto y ahorita estamos con una medicación donde más segura, mucho menos efectos adversos y con más resistencia que llega a tener o más robustez en cuanto a que no adquiere resistencia al virus. Sí, claro. El chiste aquí es no tener miedo ante un diagnóstico de VIH y prevenirlo. Prevenirlo, esa es la clave. Así cajón. como se recomienda, por ejemplo, haz ejercicio 5 días a la semana, no tomes no comas alimentos procesados, no tomes mucho alcohol, no fumes, pues aquí también no tengas relaciones sin protección. Sin condón. Usa Exactamente. condón. Deberíamos de hacer una campaña de utilizar condón cada vez que tenemos relaciones sexuales, porque es algo que hemos dejado muy, muy de lado. Sí, realmente. Y la verdad es que para nada, o sea, todos debemos tener una prueba en nuestras vidas de VIH, todos. Y si yo me considero que a lo mejor de repente se me ha olvidado el condón, de repente a lo mejor tuve una relación por ahí que no conocía bien a la persona, si tenía o no la infección, pues volverme a repetir. Y que las pruebas son gratuitas, como nos Las pruebas son dices. gratuitas, el tratamiento es gratuito, el tratamiento es un tratamiento caro realmente, pero que lo puedes estar libre en todos los sectores de salud del país y que con una tabletita puedas cambiarte el pronóstico, la verdad es que vale la pena. Ahora, unos confundimos VIH con SIDA, ¿no? Cuando dicen tener VIH no es tener SIDA. ¿Pero qué es SIDA? Este es lo que hablábamos de las fases nosotros de los pacientes. El paciente con SIDA sí es sinónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un paciente que se infecta con VIH no automáticamente va a tener SIDA. Y si él va y se diagnostica a los 2 años, a lo mejor de que adquirió VIH o al año, y se le da tratamiento, él nunca va a llegar a esa fase de SIDA, ¿no? De síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando nosotros aquí en medicina hablamos de síndrome, hablamos de un conjunto de signos y síntomas que nos sugieren alguna probable etiología de enfermedad o origen de enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí es una serie de signos y síntomas asociados a que su sistema inmune está deteriorado. Ese es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, lleva varios años con la infección sin tratamiento, ahí es donde puede llegarnos en esta fase. Y hay algunas que se llaman enfermedades definitorias de SIDA, que son, por ejemplo, hay una infección de los pulmones. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezaron a diagnosticar los primeros casos, hubo el reporte de neumonías por neumocistis en tantos pacientes que tienen factores de riesgo de transmisión sexual y todo esto. Entonces, por ejemplo, los que llegaban con esta presentación de neumocistis carini, se llamaba ese tiempo, neumocistis girovechii, esta neumonía por neumocistis, una toxoplasmosis cerebral, criptococosis, que es un hongo. Cuando llegan con este tipo de infecciones, tuberculosis propiamente, así también es una enfermedad que puede ser ya definitoria de SIDA, ¿no? Que este paciente ya viene con una constelación de datos clínicos que nos sugieren que su sistema inmune está deteriorado. Y ese es el paciente que no queremos diagnosticar
diagnosticar, más bien que no queremos que nos llegue así, pues. Si a ese paciente lo hubiéramos diagnosticado antes que llegara esta evolución de SIDA, su pronóstico sería muy diferente también y su calidad de vida, ¿no? Y todo lo que necesita de recurso diagnóstico y terapéutico es mucho más complejo. Entonces, obviamente, el paciente ya con ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida va a ser un paciente que incluso por la cantidad de medicamentos que está tomando para tratarle el otro infección oportunista, tiene más riesgo de terminar su tratamiento. Dice, ¿sabe qué? Me está cayendo mal, no siento mal, me da náuseas, no quiero tomar. Ya no va a consultas, ya no va a su seguimiento. Ese tenemos más riesgo de perderlo todavía, aunque está en una fase donde urge que se recupere su sistema inmune con el tratamiento. Entonces la meta es que el paciente ya no se diagnostiquen en esa fase. La verdad es que esa sería la meta del primer contacto del sistema de salud de prevención de VIH. Esa es la meta, de que no los pacientes con infección por VIH no evolucionen a SIDA. Doctor, me dio muchísimo gusto estar con usted, que nos acompañara a darnos esta plática tan interesante sobre el VIH. Algo que quisiera decirle a la gente que nos está escuchando. Bueno, principalmente aquí esta es una enfermedad que no se va a acabar, aquí la tenemos y que todos, como bien comentaste ahorita, todos tenemos riesgo de adquirirla. Entonces aquí la clave es, no vamos a acabar, hasta el momento no se ha podido acabar, no hay una vacuna eficaz, es una infección incurable, sí, pero tengo todas las posibilidades de diagnosticarme temprano y iniciar un tratamiento que va a cambiarme el pronóstico, la calidad de vida y va a poder llevar una vida y tener una esperanza de vida igual que el resto de la población. Entonces aquí vale la pena uno como hacerse responsable de si tengo yo algunos factores de riesgo, ir a hacerme la prueba, y cada vez que sienta que yo tuve algún factor de riesgo, ir a hacerme la prueba y invitar a todos, si nunca se han hecho una prueba en su vida, es momento de poder hacérsela y a lo mejor diagnosticarse mucho antes de que llegue a haber una complicación, ¿no? Como es el SIDA. Y sin miedo. Y sin temor, porque pues primero su salud, primero su bienestar, independientemente de lo que diga la demás gente. Sí, porque lo más importante es que ni están solos ni solas en esta enfermedad. Exactamente. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me dio mucho gusto platicar este tema. Gracias, él fue el doctor Bruno Ali. A ustedes que nos están escuchando, cuídense, no tengan miedo y háganse la prueba. Yo soy Claudia Mejía y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!